Bienvenidos a Esquina Común, un podcast para observar y cuestionar los desafíos del mundo actual a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Un tema mucho menos anticuado de lo que piensas. Para que puedas actuar desde tu propia esquina. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Esquina Común. Este episodio es un episodio especial porque no vamos a tocar como tal un tema de la doctrina social o siguiendo la línea que estábamos siguiendo porque creímos que merecía la pena hablar sobre el Papa Francisco y hacer este episodio especial porque, como todos sabemos, pues falleció hace un par de semanas, el 21 de abril, fue el lunes de Pascua. Y bueno, estamos ahora como iglesia en un proceso de cónclave que inicia el 7 de mayo, que estamos a unos días de empezar. Y bueno, queremos hablar sobre el Papa Francisco desde esta cuenta, que es precisamente desde la visión de la doctrina social de la Iglesia, porque el Papa Francisco fue, no nada más para honrar el pontificado de Bergoglio, sino para realmente poner sobre la mesa y analizar cómo él fue siempre respondiendo a las realidades del mundo desde la doctrina, desde el Evangelio, y realmente creímos que merecía la pena hablar un poco sobre su pontificado porque es una figura que, queramos o no, se hizo demasiado controversial y podemos ver que pueden ser los factores, o sea, diferentes factores del tiempo en el que vivimos, la manera en que comunicó las cosas, la manera, no sé, pueden ser muchos factores que podemos analizar, pero de lo que sí estamos seguros es que fue controversial porque fue muy aceptado por gente que no es cercana a la iglesia, lo cual es algo que no vemos mucho en otras figuras o en otros papas que no lo vimos. Acercó a mucha gente a la iglesia, abrió las puertas hacia una iglesia mucho más inclusiva, en el decir todo el mundo pertenece a la iglesia. Y además de esto fue malinterpretado. Y sí quiero dejar muy en claro que la palabra malinterpretación, porque justo lo que queremos aquí expresar es que él nunca, o sea, realmente nunca dio un evangelio un mensaje contrario al evangelio. Entonces fue muy malinterpretado en algunos sentidos por gente dentro de la iglesia. Pero bueno, antes de empezar a ahondarnos, bienvenidos. Hola Mariana, ¿cómo Hola estás? Coco, gracias. Pues sí, yo creo que tal cual lo que decías, pero desde que nos enteramos de la noticia del Papa Francisco, además al ser justo el lunes de Pascua, después de que estuvo en el hospital tanto tiempo, como no sé, en el año de la esperanza, el jubileo de la esperanza de este año, realmente como que yo creo que sí sorprendió mucho, a mí en concreto, pero a la misma vez como que desde que nos enteramos fue como hay que contar y hay que hacer un episodio del Papa Francisco porque realmente yo creo que las dos le tenemos mucho cariño y sobre todo por todo ese legado que nos dejó y creemos que merece la pena y pues, o sea, queremos compartir como que todo ese mensaje que nos dejó durante todos estos 12 años. Bueno, entonces, el Papa fueron 12 años, de 2013 a 2025, como sabemos, de pontificado, en donde él respondió claramente desde una perspectiva súper pastoral, que yo creo que es una de las cosas que se destacó en su pontificado. O sea, el que nunca dejó de ser pastor, el que nunca dejó de ser sacerdote en primer lugar, porque es lo que
o sea, que esa es una de las grandes enseñanzas que yo creo que deja, la enseñanzas y legados, ¿no? Que deja a la iglesia y que nos deja a nosotros, de que primero somos quienes somos y que además después él lo dice en una de sus encíclicas que ahora la vemos, pero bueno, primero somos quienes somos, que en este caso él era, primero es el Hijo de Dios y sacerdote, pastor, y después todo lo demás. Entonces, como desde esa humildad, fue respondiendo. Entonces, en general, el Papa escribió más de 20 o publicó más de 20 documentos magisteriales que fueron cuatro encíclicas y que, bueno, las principales son las encíclicas y las exhortaciones apostólicas. Para quienes no sepan la diferencia, las encíclicas son documentos, pues, o sea, son como cartas solemnes que son escritas por el Papa y que son generalmente dirigidas a los obispos, pero y que son trata temas doctrinales, morales o sociales que son de gran importancia. Entonces es el documento más importante que un papa puede escribir, una encíclica, ¿no? O sea, normalmente es mucho más largo, mucho más grande, se hace, es un libro prácticamente, ¿no? O sea, tú puedes comprar un librito que es la encíclica y de hecho un dato curioso es que casi, antes se dirigían solamente a obispos y desde el Papa, no me voy a desviar, solo voy a dar un dato curioso, pero desde Pacem in Terris de Juan 23 se dirige explícitamente a todos los hombres de buena voluntad, que me encanta esto porque no está dirigido ni siquiera a cristianos, o sea, está dirigido a todas las personas que tengan buena voluntad de escuchar lo que la iglesia tiene que decir sobre este tema. Entonces, bueno, escribió cuatro encíclicas y siete exhortaciones apostólicas, que las exhortaciones apostólicas es un poco como, no quiero decir de menor importancia, pero sí es como un rango menor, por digamos así, que una encíclica es normalmente a la comunidad cristiana y que anima a la comunidad cristiana a vivir de cierta manera y muchas veces se hace después de un sínodo o después de algo que sucede en la iglesia, entonces el Papa hace una exhortación apostólica, como después del sínodo de la familia hizo Amoris Laetitia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, así y escribió muchos otros documentos. Em, Digo, no, o sea, no me quiero, o yo creo que no queremos irnos así año por año porque va a ser como muy largo, pero sí hacer una reflexión de estos 10 años o 12 o en los últimos 12 años de la vida que ha pasado, o sea, ¿qué le tocó al Papa Francisco? O sea, fue desde, él empezó en el 2013 que además escribe y esto voy a dar este dato porque hay un tema como muy controversial en que doctrinalmente estaba desalineado con los anteriores papas. Su primera encíclica fue Lumen Fidei, que es una encíclica sobre la fe en el 2013, que fue un borrador que escribió Benedicto XVI, lo cual fue como muy lindo el que haya sido, claro, él pone su sello de una encíclica que había escrito el Papa Benedicto XVI o un borrador, como parte de, seguimos o sea, es una misma doctrina, que es lo que se pone mucho en cuestión, se ha puesto mucho en cuestión con este pontificado. Pero bueno que le toca, o sea, toda la crisis del 2015 de migración, de todo lo que pasó en Siria, fue cuando Europa empezó con todo, o sea, pues sí, a voltear a ver toda la migración porque llegó más de 1 millón de personas, no sé si se acuerdan, todo esto fue de 2015, 2016. em, Después, bueno, después creo que ya es más, tú sabrás más con detalles, pero ya en el 2000, fue el 2020, ¿no? ¿O no? ¿Cuándo escribió Laudato Si? Laudato Si Incluso en fue 2015, que 2015. coincidió también con todo tema de los ODS
el Acuerdo de París, o sea, un poco el boom de la crisis climática. Claro, el boom de la crisis climática, luego le tocó COVID, obviamente, como a todos le tocó, bueno, después toda la guerra Ucrania, ahora la guerra de Gaza, eh, fue uno de los pocos que realmente no solamente bueno, respondió a todas las guerras, pero sobre todo que el juntarse, él escribió una encíclica, un documento con el imam, un documento sobre la fraternidad humana en medio de las tensiones interreligiosas que se vivían por el 2019, que fue después de la crisis de migración, con el gran imán de Al-Azhar para promover la paz, la convivencia humana. Y luego, bueno, como decía, ¿no? O sea, después del 2020 o sea, que empieza COVID, que la gente, claro, empezó, o sea, cómo tomamos todo, no sé, el COVID lo podemos analizar de muchas maneras, ¿no? Pero él saca una encíclica que es yo creo que una de las más difundidas, además de Laudato Si, que es Fratelli Tutti, que es el llamado a la fraternidad y a la amistad social como respuesta a la crisis global, que bueno, es espectacular. Y su última encíclica, que me parece como súper representativa, se llama Dilexis Nos, que es una renovación espiritual y es sobre la devoción al Sagrado Corazón, pero habla sobre como el regreso al corazón. Entonces, el que no, como en este mundo líquido, porque fue la manera en que lo describió, era necesario volver como hablar nuevamente desde el corazón y apuntar o sea, como apuntar ahí, o sea, o como que cada persona, o sea, trabajar en el corazón de las personas como base sólida para poder realmente cambiar o empezar a hacer algo en este mundo. Pero bueno, eso es como un poco como la introducción de su pontificado. Em, Sí, pero aquí una cosa es como realmente queremos también como mostrar, que lo hemos ido contando también, como los papas a lo largo de los años han ido respondiendo literalmente a los diferentes contextos mundiales, o sea, a nivel social, y social cuando decimos es político, económico y al final pues entre las diferentes grupos sociales también, pero también a los católicos y a la iglesia en general. O sea, cómo los papas van respondiendo, y cada pontificado tiene como un estilo, una forma, y lo que queremos es eso, mostrar cómo el Papa Francisco fue respondiendo a todas estas cosas, o sea, y más ahora aquí en este espacio queremos contarlo, pues desde la doctrina social de la iglesia, cómo el Papa fue respondiendo a todas estas cosas, ¿no? Y, Sí. y entonces, con esto, justo que ahora decías que ese primer documento, bueno, después del Lumen Fidei, el Papa publicó Evangelii Gaudium, que fue también el primer año de su pontificado, que esta exhortación apostólica se llama se llama El anuncio del Evangelio en el mundo actual, pero en inglés a mí me encanta cómo se llama porque es The Joy of the Gospel, y al final es eso, como la alegría del Evangelio puede como anunciar al mundo, o sea, como todo eso que viene del Evangelio tiene algo que anunciarle al mundo. Y para mí realmente esta exhortación fue como una hoja de ruta de su pontificado, porque de hecho, o sea, yo la estaba releyendo en estos días y la verdad es que es impresionante porque después que sí, en Fratelli Tutti o en la última, en Dilexit Nos, dice cosas que ya en el 2013 había dicho. O sea, y no como a Sí. modo repetitivo, sino más bien como profético, me parece a mí.
porque es verdad que en el 2013 ya el Papa como que quería mostrar como el camino de su pontificado. Entonces no es como que el Papa Francisco de repente en el 2022 sorprendió con algo, sino que ya él, o sea, él venía dando este mensaje y a mí me gusta pensar también que no es algo que fue como en el 2013 cuando le eligieron Papa surgió ya, sino que esto viene también de su historia desde joven, como obispo, como, o sea, como cardenal, o sea, al final como él eh, fue como forjando todas estas cosas, pero al final basado, y lo decías al principio también, con el mensaje del Evangelio. O sea, nunca dio nada, nunca dijo nada, incluso los mensajes como más difíciles, a lo mejor a nivel mediático de asimilar, eh, o sea, nunca fueron diferentes a lo que dice el A lo Evangelio. que Jesús diría, ¿no? Exacto, o sea, O y sea, de ¿qué hecho, dirías? Ujú. Es un llamado a la iglesia en salida. Eso es exacto, como el resumen de Evangelii Gaudium, que además, justo como todas los documentos que fueron, entre comillas, más controversiales, que fue al final, o sea, Amores no, nunca sé pronunciar esa segunda palabra, Amores Leticia. Leticia, eh, o sea, y Laudato Si, etcétera, cuando lees es siempre el llamado a la iglesia como salida y o sea, ¿sabes? Como salida, como respuesta a una realidad social, ¿no? No significa cambiar la doctrina, pero bueno, yo, no Sí, sé, no, totalmente. O sea, y desde... bueno, en esta exhortación, justo como que él va mencionando cosas que después, por ejemplo, en la Laudato Si, hace completo todo un análisis y toda una propuesta, ¿no? De al final de cómo llevar este mensaje del Evangelio en concreto, en cuestión con el cuidado de la creación, que es el caso de la Laudato Si, pero después, por ejemplo, también habla de la justicia entre las generaciones o el diálogo ecuménico, el diálogo interreligioso, que eso lo habla más en Fratelli Tutti, que ya después ahora lo comentamos un poco mejor. Y también, que lo decías al principio, en Evangelii Gaudium, él habla de ese, o hace ese llamado a todos los cristianos, pero incluidos los pastores, y al final los pastores pues son todos los sacerdotes religiosos que van guiando a la iglesia, ¿no? También y a las personas en el camino de la iglesia. Y él lo que hace era, o sea, él en esta exhortación llama también a preocuparse por la construcción de un mundo mejor y al final es eso. O sea, el llamado es para todos. O sea, esa iglesia en salida es para todos. O sea, no es solo para algunos. Y ese mensaje de que en la iglesia cabemos todos, también en Lisboa, en la JMJ, hace un par de años, lo repitió muchísimo y es uno de los videos que ahora ha salido más en redes y en todas partes, de todos, todos, todos. O sea, y al final creo que esas tres palabras, esa palabra repetida, es tan rica y tan potente, porque es verdad que ahora si vivimos en un mundo que al final busca la división, y aquí el Papa Francisco siempre lo que busca es ese mensaje de unión y de diálogo y de justicia y de paz, que también hemos hablado mucho de estos temas ya. Entonces, bueno, siempre como que desde Evangelii Gaudium llamó a esta cultura del diálogo. Después, en Laudato Si, lo que Mm. les decía, que el enfoque fue al cuidado de la creación y de la casa común, como él lo llama. También este mensaje de enfocado con el medio ambiente y con el planeta, a mí me gusta también poner en valor que no fue algo nuevo, sino que ya también en algún episodio hablaremos de este tema en profundidad, pero ya muchos papas anteriores, o sea, desde Benedicto, Juan Pablo II, Pablo VI, ya habían hablado de la degradación de la naturaleza, o sea, de cómo tenemos que mirar el mundo y nuestra creación como un regalo, como un don. Entonces el Papa Francisco lo que hizo fue como poner lo que decíamos antes, ese evangelio de la creación eh, ante los ojos de lo que está pasando en el mundo. En concreto también
Sí, Sí, perdón. ¿y por qué crees o sea, es una pregunta para ti, porque yo sé que tú has estudiado un montón este tema de Laudato Si, de ecología integral del Papa Francisco? O sea, ¿por qué crees, si todos los papas han, o bueno, si muchos otros en sus pontificados han mencionado ya el tema de la creación desde, bueno, desde San Francisco de Asís, ¿no? Em, pero por qué crees que es tan, o sea, como que marcó tanto este tema? El Papa Francisco, ¿no? O sea, porque si yo pudiera resumir como los temas de él eran el medio ambiente, migración y bueno, quizá no sé, Creo que por como la juventud, ¿no? dos La paz, pero cosas. bueno, Sí, no, yo creo que por dos cosas principalmente. Uno, porque en verdad él admiraba mucho a San Francisco de Asís y de hecho tanto Laudato Si como Fratelli Tutti empiezan explicando que se basan en el ejemplo, o sea, todo esto se basa en el ejemplo de San Francisco de Asís porque es la persona por excelencia que cuida tanto a las personas vulnerables como a la creación, al planeta y que al final también como que él estaba inmerso como en una alegría y generosidad que hacía que saliese al mundo. O sea, y al mundo me refiero a los más pobres, al final a todo. Entonces, el Papa Francisco primero toma su nombre por San Francisco de Asís, que también es un dato importante. claro. Y lo segundo, que a mí me encanta también, bueno, también su cruz, que no sé si saben, pero cada papa como que elige una cruz que lo represente un poco. La cruz del Papa Francisco es la del Buen Pastor, y yo creo que aquí también esto como que muestra mucho como ese justo mostrarse como cabeza de la iglesia, o sea, elegida y guiada por Jesús y por el Espíritu Santo, que lleva su iglesia sobre los hombros y que guía, ¿no? O sea, como esa figura mucho de cuidar. Y lo otro de por qué ahora es porque creo que también en la época donde vivimos, después de, o sea, a nivel histórico, también en los últimos años de explotación de los recursos eh, y de la hiperproductividad, capitalismo, consumismo. O sea, es verdad que llegó un punto, o sea, ahora en esta época de la vida, eh, que los recursos sí se ven que son limitados. Entonces, o sea, el Papa con esa sensibilidad del cuidado hacia lo creado, o sea, las personas y la creación en sí misma, o sea, sí que, o sea, su sensibilidad sí dio como paso para poder mostrar todo esto del Evangelio de la creación, ¿no? O sea, en un contexto histórico donde ya se ve que los recursos son limitados y donde las energías ya no dan, donde el petróleo es, o sea, ya un recurso finito. Entonces, claro, todas estas cosas fueron como la respuesta a ese contexto histórico. Y em, y justo él también lo que dice es que todo está conectado, o sea, sobre todo lo repite muchísimo en Laudato Si, de que, o sea, si vemos la complejidad de la crisis y sus múltiples causas, o sea, la crisis ecológica me refiero, eh, pero también las crisis de la migración, eh, y al final todo esto está conectado y que lo que tenemos que hacer es tener una mirada más integral eh, que pueda escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, que él lo dice mucho también. O sea, como que esa mirada integral tiene que poner, por supuesto, a Dios en el centro de la creación, pero también como a tu hermano, a tu lugar, a tu casa. Entonces ahí también él habla mucho en esa ecología integral de la ecología ambiental, la económica, la social, la cultural, la de la vida cotidiana, la del bien común. O sea, y al final son como en el día a día, cómo podemos cuidar de todo esto que ha sido un don. Sí, que ha sido un don y que me encantó. De hecho, no sé si quieres repetir porque yo no me la sé bien. Una frase que dijiste al final cuando estuvimos dando el taller que dijiste es que es como termina Laudato Si
y que dije, claro, es que ahí está toda la clave, que es como en la extinción de esta especie o de las especies, significa que ya no van a poder dar gloria a Dios con su existencia o algo así, ¿no? Mm. Sí, Eh, bueno, no me acuerdo ahora bien cómo es la frase, claro, pero sí, al final es porque estamos llamados a cuidar, o sea, somos co-creadores en realidad, porque al final también, o sea, como personas y como humanidad estamos llamados no solamente a cuidar, sino a seguir co-creando con Dios este mundo, ¿no? claro, Y al final eso también como que lleva o conlleva una comunión y un compromiso, o sea, común, que al final sí, estamos todos en el mismo barco, como dicen, sí, claro. ¿sabes? Entonces es verdad que esa llamada a dar gloria a lo creado es de todos, ¿no? Sí, dar gloria al creado en el sentido de la creación, ¿no? O sea, de los animales, el mundo, ¿no? Las plantas, pero también a toda persona humana, ¿no? Entonces creo Sí, que aquí es un poco, es el segundo punto que se identifica el pontificado de Papa Francisco, que, bueno, como decíamos, para mí, uno de los primeros, no en orden de importancia, pero uno de los primeros es todo el cuidado de la creación y que fue uno de los que más hizo énfasis. Pero el segundo para mí es el tema de los pobres, los migrantes, los refugiados, y por qué le dio tanta visibilidad a esto. Sí, claro, o sea, tú lees Caritas in Veritae y es también un volcadísimo a los pobres, ¿no? Eh, pero el Papa Francisco se distinguió tanto, yo creo, por la frecuencia de mencionar todo el tema de migración, porque además, bueno, también crisis migratorias ha habido toda la vida, ¿no? Pero bueno, la de 2015 fue muy notoria y después le tocaron dos de las guerras que estamos viviendo, o sea, en el mundo contemporáneo, o en el mundo post derechos humanos, que pues es muy fuerte, y ha sido retomar una y otra vez, em, no solamente el énfasis de la dignidad de cada persona y de que estamos llamados no nada más a no matarnos prácticamente, sino a cuidar del otro, porque por el simple hecho de ser un ser humano, independientemente de quién sea un refugiado, sea un migrante, sea tu enemigo, entre comillas, o sea quien sea. Y creo que, y bueno, esto lo vimos o sea, cuando estalló la guerra bueno, la primera gran crisis de Siria, yo me acuerdo que yo estaba trabajando para Cáritas en ese momento, y una de las campañas, pues, de Cáritas en el 2016 fue Share the Journey, que es acompañar a los migrantes. Y de hecho, él había cuatro verbos de, de que el Papa Francisco, bueno, bueno, o sea, los cuatro verbos que el Papa Francisco, como propuso, que fueron acoger, proteger, promover e integrar para los migrantes, ¿no? Que son además súper similares a los de Naciones Unidas, ¿no? Pero bueno, él hablaba de proteger, realmente salvaguardar los derechos y la dignidad humana de las personas que migran, promover el desarrollo humano integral de ellos, no promover o sea, porque muchos decían, es que está promoviendo la migración, no está promoviendo que los migrantes tengan un desarrollo humano integral, como inclusión laboral, formación profesional, reconocimiento de derechos, etcétera, y la integración, que es pues lo más importante. Hizo esta campaña a través bueno, la propuso a través de Cáritas, y bueno, con esto se hace que cada Cáritas en el mundo como trate de acoger este mensaje. Em,
Después de la crisis de Ucrania también, ¿no? O sea, de hecho, te lo comentaba al principio, ¿no? Hay un libro que se recopiló que se llama Una encíclica sobre la paz en Ucrania, que al final no es una encíclica, es una recopilación de mensajes que el Papa Francisco dio en torno a, o a la respuesta de la guerra de Ucrania y que eran cada 3 días hablaba de esto y que al final que no, a ver, no es que fue con, o sea, y resolvió a resolver la guerra de Ucrania, pero al final el hablar cada 3 días de un tema eh, que al final, además de una guerra que se olvidó al año o a los 2 años, es importante para la gente porque es darle todo el tiempo visibilidad y es la gente que o sea, y después lo vimos con Palestina, ¿no? A mí que me tocó estar en Gaza cuando el Papa Francisco le hablaba todos los días al padre Gabriel, que es el párroco de la parroquia de Gaza, es o sea, es un ejemplo pastoral que a lo mejor no resolvió la guerra de Gaza, pero le dio visibilidad a la gente, que es lo que lo que necesita, son muchas veces las personas para sentir que, o para recordar la dignidad que cada persona tiene y que era el objetivo principal del Papa, ¿no? En el 2000 también creo que me parece que fue en el 2019, sí, en el 2019, se hizo un documento con el imán de Al-Azhar, se llama, de Abu Dhabi, sobre la fraternidad humana o sea, por la paz mundial y la convivencia común, ¿no? Eso como también se le conoce como el documento de Abu Dhabi y fue firmado por los dos y no es nada más un documento bueno, vamos a hacer un documento y ya, ¿no? O sea, se hicieron varios objetivos sobre, ok, hay dos grandes religiones en el mundo, bueno, hay muchas, ¿no? Pero bueno, estas que se han utilizado o que se pueden utilizar como o sea, se pueden utilizar extremismos para la violencia, ¿no? O sea, lo vemos en grupos extremistas, muchos en África, que hay grupos cristianos y también grupos musulmanes, ¿no? Pero bueno, hay bastantes grupos extremistas que se usan para terrorismo y que pues líderes de estas dos grandes religiones se hayan sentado a hablar y decir, ¿qué hacemos? Rechazamos el extremismo religioso, esto no va por aquí, eh, esto, o sea, realmente sí, o sea, no la religión y la creencia y la fe, creemos en un mismo Dios y no va, pues si no va por ahí, digamos, la defensa de los derechos de mujeres, niños, de los pobres, del diálogo interreligioso, de la responsabilidad que tenemos entre los dos de hacer algo por el mundo. Y después inspiró una iniciativa se llama el Alto Comité para la Fraternidad Humana, que además fue reconocido por un día internacional de fraternidad humana, que fue reconocido por la ONU desde el 2020 y así, ¿no? O sea, como que se han hecho varias cosas como diálogo entre religiones, que bueno, al final son como pequeños pasitos que es necesario dar em, para, pues sí, en pro de lograr algo, ¿no? Em, bueno, eso como el segundo punto de migración y de que realmente todo el mundo tenía la misma dignidad. A ver, su último documento, bueno, sí, fue realmente, fue como, Perdón. dime. No, y de hecho que esa relación interreligiosa del Papa Francisco sí fue como novedoso, o sea, en cuanto a lo que logró, o sea, esa relación con otros líderes religiosos, o sea, realmente eso
fue como, yo lo leía en estos días y era como un abrazo histórico, ¿no? O sea, Sí, esa relación que logró. Y de hecho, a mí me llamó mucho la atención o esa hermandad que consiguió con con el gran imán de Abu Dhabi, el ver el día de su funeral a toda esta gente ahí presente. O sí. sea, a mí me impactó mucho realmente como que ver que todas estas cosas que pasaron hace unos años, o sea, pero fruto de esa relación y esa hermandad, como que también se mostraron ese día, ¿no? Del funeral. Como que creo que es un gran paso que él dio en el diálogo entre cristianos y musulmanes principalmente. Sí, y el reconocer que sí es un problema, o sea, que sí la religión sentado la base para un problema de extremismo, pues, ¿sabes? O sea, en el mismo documento, Divisiones, que ha y creado muchas divisiones, sin eso duda. es histórico, o sea, y en el mismo documento decía así, el extremismo y la guerra y la violencia o sea, y este tipo de acciones, sí, son desgracias que son fruto de la desviación de enseñanzas religiosas, pero no va por ahí, ¿no? Pero entonces es un reconocimiento y creo que ese reconocimiento mutuo también, pues justo como que da pie a lo que decías, a esa como fraternidad mutua y abrazo mutuo de decir, a ver, sí estamos como que en esto juntos, y sí existe esto o sea, pero hay que llevarlo por la mejor manera, ¿no? Después, como en estos contextos de los últimos años, el Papa Francisco también como que hizo un llamado muy impresionante. Y yo creo que esto también obviamente lo decimos como parte de esa juventud, pero como el llamado hacia los jóvenes. O sea, es verdad que los otros papas, o sea, mm, éramos muy chiquitas como para vivir como, porque sin duda obviamente Juan Pablo II también le hablaba a los jóvenes, o sea, Sí, claro, importantísimo los fue como jóvenes el para Juan Pablo sello. II. Sí. Pero al final yo creo que nosotras ser parte como de esa generación joven del Papa Francisco, eh, también ha sido muy bonito. Y yo creo que, o sea, bueno, también el Papa sacó una exhortación apostólica enfocada a los jóvenes y también lo llamaba a todo el pueblo de Dios, pero principalmente a los jóvenes, que es la Christus Vivit. Y al final también como ese mensaje insistente que yo creo que también lo dijo en todas las JMJs. Él participó en la de Brasil, Panamá, Polonia, bueno, primero Polonia, después Panamá y Lisboa. Y yo creo que insistió mucho en ese, ustedes son en la obra de Dios. Y ese mensaje al final de hacerles saber a los jóvenes que la iglesia somos nosotros y somos el hoy, o sea, y esa llamada a la santidad del día a día, yo creo que Y sí hacer hay, lío. exacto, el hacer lío, hagan lío, y ser santos de jeans y tenis. Esa frase también que ha sido como tan popular, yo creo que es literalmente como el llamado a ahora nos toca, o sea, esa iglesia en salida nos toca a nosotros ahora. Y hay una cosa que a mí me encanta de justo de la Christus Vivit, que, que él escribe de ser joven es una gracia, es un don que podemos malgastar inútilmente o podemos recibirlo agradecidos y con plenitud. Y al final es esa llamada como a colaborar también como en ese camino de el ahora de Dios, pero para al final la fecundidad de la iglesia, ¿no? Y de ser em, caminos también de fraternidad, o sea, ser medios Es lo de que tú eres. diálogo y de fraternidad, pero desde el día a día, o sea, y desde nuestros trabajos. El Papa Francisco también habló muchísimo de mejorar Mm. la economía, o sea, esas llamadas a hacer mejores políticas, a pensar en un mundo mejor, eh, a dar trabajo, a hacer trabajo, o sea, como que toda la parte también económica, y de hecho se ve también como en iniciativas como Economía de Francisco, que ahora podemos contar un poco más, pero al final yo creo que ese llamado de los jóvenes al ser
también en la JMJ de Lisboa lo decía mucho, ser misioneros de la alegría, creo que es, o llevar como misioneros ese mensaje del Evangelio, pero alegres. O sea, yo creo que eso también se caracterizó mucho Eh, de, eh, del sí. pontificado del Papa Y Francisco. si pudiera como resumirlo en como en una frase, es que ahora que estamos como recordando todo, digo, es que claro, como que fue, todo su pontificado fue un recordatorio de desde lo que tú eres, das gloria a Dios, ¿no? Desde si eres, o sea, desde la creación, que es realmente, o sea, ellos solo siendo lo que son, árboles, dan gloria a Dios porque son creación, ¿no? Entonces, y por eso es importante que nosotros cuidarlo, ¿no? Lo que decía en Laudato Si. O sea, el que ya no exista eso es que ya no puede dar gloria a Dios con su existencia. Entonces, desde lo que uno es, joven, migrante, político, que al final es la doctrina social, economista, lo que tú ya eres, como o sea, es como esa acogida de ser, y por eso la gente, o sea, de comunidad LGBT tal, o sea, se sintió tan incluida porque fue no necesitas cambiar para estar, o sea, no necesitas cambiar tu esencia, no, o sea, para ser santo, para estar dentro de la iglesia, ¿no? O sea, y ser santo ¿qué significa? Es estar conectado con Dios, ser parte de la iglesia, ver por el otro, llegar al cielo, o sea, es como al final O sea, es el voltear a ver a las personas, o sea, como que creo que su pontificado fue desde lo que tú eres, glorifica y ¿por qué? Porque eso es como lo hubiese hecho Jesús también, ¿no? sí, y yo creo que también en estos días que también hemos visto mucho como partes de ese documental de Disney de el que el Papa Mm, entrevista, o bueno, esa conversación. sí. Yo no lo he visto realmente, lo tengo que ver, pero como que ese diálogo también con las personas que piensan diferente, o sea, no solamente grandes líderes religiosos del mundo, sino, o Claro. sea, tú que vives en no sé dónde, en el pueblo, que has vivido por esto, ¿qué tal? Hay otro documental que se llama La Carta, que también muestra como diferentes, está más enfocado en Laudato Si, pero después dejamos el link para quien lo quiera ver. Pero también ahí el Papa invitó a biólogos marinos de Australia, a un refugiado de Kenia, creo que era. em, o sea, personas de diferentes contextos, diferentes, eh, sí, historias, con diferentes historias, a escuchar, o sea, a ser escuchados. Y yo Ser creo que escuchado, sí. eso, sí, yo creo que eso es como justo como el ser pastor, ese buen pastor de la iglesia, ¿no? Y yo creo que también ya como por ir cerrando, o sea, si quieres como que compartamos cada una lo que ya más como a nivel personal, que ha sido el Papa Francisco o su pontificado y también como que el llamado ahora con, o sea, de lo que venga, ¿no? En la iglesia. Sí, o sea, yo creo que, digo, a nivel personal, obviamente para mí fue un papa súper especial, no nada más a ver, porque fueron los últimos 10 años de mi juventud, pero también porque de verdad o sea, para mí fue lo que necesita ser un pastor, ¿no? Que es alguien demasiado cercano y que de verdad, o sea, lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, el poder sentir acogimiento y que yo creo que es a lo que estamos llamados todos como cristianos de hacer que el otro se sienta acogido desde lo que es, para poder como trabajar desde ahí, ¿no? Pero al final el llamado a hacer iglesia en salida, o sea, la iglesia no es una institución arcaica, la iglesia no debería de ser esto, la iglesia es más, o sea, ¿no? Entonces creo que, o sea, para mí el Papa Francisco fue como demasiado especial por eso. Y luego también yo, o sea, bueno, creo que las dos tuvimos la oportunidad
pues estar cerca de él, ¿no? O sea, que era como inimaginable. O sea, yo o sea, lo pude ver 4 veces. em, y todas las veces, bueno, o sea, algunas veces fue 1 minuto, pero en una ocasión, o sea, me acuerdo que le conté algo, a ver, fue justo en el 2016, estaba la crisis de Siria, Yemen, tal, ¿no? Bueno, sigue, pero estaba así. Le dije algo un poco más personal, pero al final le dije algo relacionado con Yemen o sea, se tomó el tiempo de responderme, hacerme un chiste, o sea, si me explico, era como demasiado, primero eres tú, primero soy yo, pastor, y después soy el papa, y después eres, o sea, ¿no? Entonces, como que creo que ese llamado a lo sencillo y a voltear a ver a la gente que ha sido invisible o que es invisible, me parece un mensaje súper poderoso. Em, y al final, y ya con esto termino, pero como que creo que también es súper, a ver, no sé, creo que también es algo como para reflexionar todos, ¿no? Porque claro, a nivel global, sí, él nos enseña a voltear a ver lo que siempre ha sido invisibilizado o lo que no está siendo visible, pero a nivel personal, como el reflexionar qué cosas yo no estoy viendo en el otro por estar como encerrada en mis propias ideas, ¿no? Em, no sé, Me para ti, encanta, me qué encanta. significa? Sí, yo creo que a mí también, o sea, realmente en lo personal sí conocí al Papa Francisco, pero realmente a través como de todas estas invitaciones y de todos estos llamados como a salir al mundo y a verla, a descubrir la belleza que nos ofrece como al final el mundo, ¿no? O sea, pero que también tenemos que ser parte de ese seguir llevando como el mensaje a los demás y al final abrirnos al mundo, ¿no? Em, o sea, yo creo que a mí, sobre todo, como que me recordó mucho eh, o me ayudó a reafirmar mucho mi misión, porque es verdad que como que a través de todo lo que él escribió y todo lo que también yo pude escuchar, o sea, en el 2022 yo pude estar en ese evento de Economía de Francisco en Asís, donde él estuvo, y también como que ver las diferentes personas que estaban, o sea, me acuerdo perfecto de una... en el evento principal con él, con el Papa, estaba sentada al lado de un chico taiwanés y ni siquiera era católico, pero como que, o sea, ver la respuesta de la gente ante eso, el mensaje, y no por el Papa, por ser solamente el Papa y un líder, no, sino por ver literalmente a Dios a través, o sea, y la iglesia a través no solamente de él, sino de todos juntos. Entonces, como reafirmar esa misión de seguir caminando juntos y de seguir llevando el mensaje y sobre todo como al final desde que él lo dice mucho en su última encíclica que a mí me encantó desde el corazón de Jesús, o sea, realmente ha sido como darle sentido a todo esto y que al final, o sea, vale la pena luchar por esto y trabajar por esto, pero desde una alegría misionera, que de hecho no era ser misioneros de la alegría, que también puede ser, pero es que la alegría es misionera. Entonces es como Sí. llevando todo esto. Y Abrió y bueno, cerró su pontificado con ese mensaje, ¿no? De sí, regresa al corazón. O sea, ahí es donde está sí. todo. Ento- Y eso es súper poderoso porque al final es para grandes líderes y para grandes cosas o para tu día a día, ¿no? O sea, como realmente em, para tu día a día de regresar a lo esencial, ¿no? Y mantenerte en lo esencial. Tal cual. Pero bueno, em, ahora que vamos a esperar. Esperar y rezar mucho por el cónclave. Sí, rezar mucho por el cónclave, porque al final no es una decisión eh, política, es por el bien de la iglesia misma.
y que bueno, al final que se siga dando el evangelio, o que se siga poniendo el evangelio como en el centro de todo y de todas las decisiones de la iglesia como hasta ahora, ¿no? Em, y bueno, pues eso. Sí, yo creo que hasta aquí. Muchísimas gracias por escucharnos. Em, Seguiremos pendientes de lo que pasa en los próximos días y ya lo comentaremos. Y yo creo que también, sobre todo, más adelante, pues entrar un poco más en todo lo que el Papa Francisco nos ayudó y nos compartió. Pero bueno, de momento lo dejamos hasta aquí. Gracias, Coco. Chao. Bye.